Buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar con la presentación de la ponencia del día de hoy. Soy el director del área de recursos humanos, Sandro Enrique Varías Tello, del capítulo estudiantil de Ingeniería Geotécnica de la UPC. Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes, personas del público presentes a la primera conferencia del día de hoy. Y nos encontramos en el quinto día de nuestro primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica. Así que ya solamente nos faltan 2 días para finalizar con esta increíble semana. Vamos a pasar con la estructuración de lo que tenemos para el día de hoy. Esta es la estructura de lo que veremos el día de hoy. Primero que nada, quiero informarles que contamos con la presencia de la ingeniera Maggie Martinelli y nos va a exponer el tema de casos de mejoramientos de suelos con pilas de grava compactadas acá en Perú. Así que esto es un tema muy interesante para todos los que están llevando geotecnia y mecánica de suelos en cualquier universidad. Y bueno, informarles a todos los presentes y a la ingeniera Maggie Martinelli, que probablemente nos esté viendo, que al final de la exposición habrá un espacio para las preguntas del público en general, así que pueden ir formulando sus preguntas para el final de la sesión. Ahora, ¿quién es o qué es GeoUPC? Somos un equipo conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Nosotros conformamos un espacio crítico y de investigación donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional, para poder llevar todo lo aprendido a la forma práctica, ya que todo lo que veremos acá es teórico. Ok, el tópico que tocaremos el día de hoy va a ser cimentaciones especiales. El tema, casos de mejoramiento de suelos con las pilas de grava compactadas en el Perú. Y ahora, ¿quién es la ingeniera Maggie Martinelli? Es ingeniera civil de la Pontífica Universidad Católica del Perú, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Cuenta con 36 años de experiencia en mecánica de suelos y cimentaciones. Recibió en el año 2010 el reconocimiento del Colegio de Ingenieros del Perú por su trayectoria profesional. Es director y gerente general del M&M Consultores SRL, donde realizó más de 5.000 estudios de mecánica de suelos en el Perú. Director y gerente general de M&M Laboratorios de Suelos y Concreto SAC, empresa dedicada al control de obras de tierra y supervisión de construcción, y es miembro de la Sociedad Peruana de Geotecnia. Bueno, sin más que decir, eso ha sido todo por mi parte hasta el momento. Quiero darle el pase a la ingeniera Maggie Martinelli para que pueda compartir la presentación del día de hoy. Ingeniera, la pantalla es toda suya. Ya, entonces voy a comenzar la presentación. Me avisan me avisa por favor cualquier cosa que no se vea bien. Y entonces, bueno, lo que he preparado para el día de hoy son casos de mejoramiento de suelo con pila y un caso de columnas de grava que por las dimensiones se pueden asemejar a las pilas, ¿no? Las principales diferencias entre pilas y columnas de grava son el proceso de instalación y también los diámetros. Hay varias empresas que ahorita están trabajando en el Perú, ya a lo largo de los años estas técnicas se han ido desarrollando, pero recién a partir del año 2012 entraron con fuerza al Perú. Sin embargo, voy a mencionarles un antecedente antiguo. Antes de comenzar las experiencias y los trabajos que he escogido de diferentes tamaños para diferentes tipos de obras, para que vean la versatilidad de este tipo de proyectos. Voy a compartir unos videos de 3 empresas que están trabajando actualmente en el Perú. Una de las empresas es la empresa Geopier. Voy a compartirles a través de mi pantalla un video institucional, un poco para entrar en calor con el tema. Este video tiene... por miles de años, los constructores han empleado las... Se está escuchando, ¿no? Lo que hablan en el video. ¿Se escucha lo que hablan en el video, perdón? Sí, ingeniera Martinelli, se escucha. Antigua técnica llamada excavación y reemplazo para solucionar problemas al colocar edificios en suelos blandos y compresibles. El proceso involucra excavar y remover grandes volúmenes de suelo pobre en el que la estructura o cimentación se desplantaría, reemplazándolo con material competente, el cual deberá ser compactado para soportar la cimentación. En proyectos en los que la excavación y reemplazo es impráctica, se han empleado cimentaciones profundas, por ejemplo pilotes hincados, los cuales son caros y poco amigables con el medio ambiente por el proceso de hincar concreto, acero o madera en el suelo.
inicios de la década de los 90, GeoPierre Foundation Company desarrolló sistemas de pilas de agregado apisonado como una alternativa eficiente y económica a las soluciones costosas y poco amigables con el medio ambiente usadas históricamente. Up until now, a consulting geotechnical engineer has one primary question to answer on every design project that he does, and that is, can this structure be supported on shallow foundations, or does it need to go to deep foundations? In other words, is it an inch or is it a mile? Now he has another option. Does it have to be deep foundations, or can it be intermediate foundation and less expensive and more practical? El proceso de construcción único de GeoPierre emplea perforación y energía de impacto vertical para construir pilas de agregado apisonado. Primero, se utiliza una perforación de acuerdo a las especificaciones de diseño, usualmente de 2 a 9 metros. Posteriormente, se introducen capas de agregado en la perforación en capas delgadas de aproximadamente 30 centímetros de espesor final. El martillo biselado patentado apisona cada capa de agregado empleando energía vertical de impacto. Esto preesfuerza y predeforma el agregado en el fondo de la cavidad, formando así un bulbo de fondo. A continuación, se colocan y compactan capas adicionales de agregado hasta terminar la pila. El resultado es un elemento de mayor resistencia y rigidez. Para sitios en los que el suelo es inestable durante la perforación o con suelos contaminados, GeoPierre Foundation Company ha desarrollado otro sistema patentado de agregado apisonado llamado Impact. El sistema Impact presenta una excelente relación costo-beneficio en suelos propensos a presentar inestabilidad al perforar, por ejemplo, arenas saturadas. La clave del proceso es un mandril apisonador de diseño especial, el cual permite al agregado fluir a través de él hacia la perforación, mientras se desplaza el suelo suelto a su alrededor. The method of installation builds up lateral stress in the soil. We believe this is pretty important because the more you confine the soil laterally, the stronger it is, and the less compressible it is. And we believe this is a major feature that tends to minimize the settlement of the GeoPierre foundation system. Lateral stress also affects bearing capacity. In fact, our bearing capacity equations are built on the premise that it's not the soil underneath the foundation that holds it up, it's the soil alongside that keeps the soil underneath from squeezing out. Now, if we can further confine that soil with lateral stress, we'll end up with a higher bearing capacity. El sistema GeoPierre ofrece elementos más rígidos y resistentes para controlar el asentamiento de la cimentación, mayor capacidad de carga, lo cual reduce los costos de la cimentación, control de calidad óptimo por medio de la inspección visual de las perforaciones, capacidad de soportar compresión, tensión y cargas laterales requeridas por un amplio rango de estructuras, uso de materiales reciclados como ayuda para cumplir metas requeridas para certificaciones LEED, más de 2 décadas de experiencia en soporte de cimentaciones. One of the practical reasons, from my standpoint, to use GeoPierre is the foundation design gets to be a conventional spread footing, which in our office moves faster, it's easier to execute than doing a lot of grade beams and different pile caps. This is a good fit for GeoPierre on this site because we were looking to save money on the foundations. We had soil characteristics that would accept the GeoPierre system and definitely be improved with the technique. Las pilas de agregado apisonado son comúnmente empleadas para reforzar suelos que soportarán losas de piso, reemplazando el uso de cimentaciones profundas costosas y con gran demanda de tiempo para su construcción, de losas estructurales o del procedimiento de excavación y reemplazo. Al emplear pilas de agregado apisonado en losas de piso, la demanda de acero se reduce. Por ende, se obtienen elementos de menor costo comparados con losas estructurales.
En áreas con actividad sísmica, las cimentaciones son sobrecargadas en compresión, tensión y fuerzas laterales. Las fuerzas laterales son resistidas por las pilas de agregado apisonado debido a su alto ángulo de fricción interna. Para reducir las cargas en tensión, se instalan arneses de tensión dentro de los elementos GeoPier. El potencial de licuación se reduce gracias a una combinación de la atracción del esfuerzo cortante sísmico hacia las pilas de gran rigidez de agregado apisonado y el mejoramiento de la masa de suelo. Liquefiable soils. We're very close to an active fault. We have saturated soils down 16 feet and lower. We had anticipated seismically induced settlements of up to 5 to 6 inches. We had to correct that. Las pilas de agregado apisonado funcionaron exitosamente, contribuyendo a la reducción del potencial de licuación y el asentamiento dinámico. We're providing two different types of support here on this project. We have both foundation support by stiffening and strengthening, and also providing liquefaction mitigation at the same time. And with these soil conditions, we can provide bearing pressures of up to 6.5 KSF or 6,500 PSF. En vías de comunicación y proyectos ferroviarios, las pilas de agregado apisonado, debido a su alto ángulo de fricción interna, incrementan la capacidad de carga y los factores de seguridad de estabilidad. Los elementos GeoPier reducen el asentamiento en terraplenes y muros, eliminando la necesidad de construir en etapas. En proyectos ferroviarios, los elementos GeoPier son utilizados para reducir asentamientos en las vías, así como para mejorar zonas de transición entre puentes ferroviarios y terraplenes. El sistema resuelve fallas de taludes, reduce asentamientos en los rieles y minimiza el tiempo perdido en dar mantenimiento o estabilizar los rieles. Los tanques de biocombustibles y de almacenamiento de líquidos proporcionan esfuerzos cortantes altos en el perímetro de los tanques, lo cual comúnmente resulta en asentamientos diferenciales o inestabilidad en el perímetro. Las soluciones técnicas de las pilas de agregado compactado reducen el asentamiento en tanques e incrementan su estabilidad. Los elementos de agregado apisonado GeoPier se emplean para soportar cimentaciones de torres de aerogeneradores, resistiendo momentos de volteo significativos y aportando rigidez rotacional y dinámica mejorada. GeoPier Foundation Company es miembro del Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos de América y cuenta con profesionales acreditados por LEED en su equipo de trabajo. Nuestro sistema de pilas de agregado compactado puede contribuir para obtener créditos LEED en proyectos de edificaciones verdes, ayudando así a alcanzar metas de certificación del proyecto. Thank you for your interest in GeoPier Foundation Company's innovative rammed aggregate pier foundation systems. GeoPier is a clear-cut intermediate foundation leader because we adhere to a core purpose, delivering to you cost-effective, reliable, engineered foundation systems. We are Intermediate Foundations. We are here to serve you. Hemos visto en general este sistema de mejoramiento con lo que ellos llaman pilas de grava compactada. Dependiendo de las características del suelo, hay algunas variaciones en el sistema de instalación. Entonces voy a mostrarles 4 sistemas de instalación cuyo uso depende de las características del suelo y la estabilidad que pueden tener el suelo al ser excavados, ¿no? El primer video que voy a mostrar cómo se instalan las pilas denominadas GP3. Este video no tiene audio, simplemente muestra cómo se instala. Vemos el barreno haciendo la excavación. Vemos que es una excavación que se mantiene estable, por lo tanto se pueden agregar la grava, que es una grava especial que permita determinar el ángulo de fricción interna del orden de los 45 grados para que pueda actuar y los cálculos que se hacen considerando sus parámetros sean los que corresponden, ¿no? O sea, esa es una grava especial y por eso es que en este caso se llaman pilas de agregado o de grava compactada. Este es el sistema GP3. Vamos a ver al X1. El X1 es otra de las alternativas de instalación. O sea, el efecto de la construcción no varía en cuanto al comportamiento de la pila, básicamente estos sistemas
varían en cuanto al procedimiento de ejecución, ¿no? Vemos acá otra herramienta. Estas herramientas, por si acaso, en la parte interior tienen unas especies de cadenas que contribuyen a la compactación y ejercen un efecto de vibración que contribuye a densificar los terrenos adyacentes al elemento que se está instalando. Entonces vemos que este elemento es un poco diferente al elemento que vimos en el caso anterior. Y ahora vamos a ver el sistema IMPACT. En el sistema IMPACT vemos este elemento es el que se usa cuando se tienen problemas de estabilidad de la pared de excavación. Vemos que la herramienta que hace la excavación no se retira y se va agregando la grava en el interior, ¿no? O sea, la elección de cuál de los sistemas a utilizar va a depender de las características propias del suelo. Finalmente tenemos otro sistema que es el sistema de INSIPACT, que este sistema es un poco diferente de los anteriores, pues son como unas especies de uñas que vibran el terreno y además de que se les agrega arena en el interior, o sea, no estamos agregando grava, el efecto que hacen es de densificación, ¿no? Se le está agregando material al terreno y adicionalmente se está vibrando, ¿no? Entonces esa parte oscura es una parte que está densificada. Entonces son los 4 sistemas de este grupo GeoPierre, cuyo representante acá en el Perú es EMIN. Tenemos acá otra técnica de mejoramiento. Ahí está. Bajo ahora las sí. estructuras, las columnas de grava fueron concebidas para reforzar los suelos compresibles y minimizar los asientos de las estructuras proyectadas. Permiten la puesta en obra de una cimentación superficial en terrenos que tradicionalmente necesitarían una cimentación profunda. Bajo las estructuras con cargas repartidas, las columnas se ejecutan en el terreno siguiendo una malla regular. Su diámetro está comprendido generalmente entre los 40 centímetros y 1,2 metros. La técnica utiliza un vibrador que, bajo los efectos combinados de la vibración, su propio peso y la fuerza de empuje, se hinca en el terreno hasta llegar al estrato competente. La grava se introduce en el terreno durante el ascenso de la herramienta a través de un tubo unido mecánicamente a este vibrador. Existe otro método de ejecución donde se incorpora la grava en superficie, descendiendo esta por los laterales de la perforación, gracias al estado de licuefacción que provoca la vibración en el terreno. La compactación de la columna se corrige con ciclos repetidos de subida y bajada del vibrador. Nuestros equipos presentan un sistema de control de calidad que registra continuamente los parámetros de la perforación. Es una herramienta valiosa para el control de los trabajos en tiempo real, así como los de constitución de la columna. Esta técnica presenta 4 ventajas. Altos rendimientos de ejecución. Una reducción de los costes de producción. Un tratamiento efectivo contra la licuefacción en zonas sísmicas. Una aceleración de la consolidación del suelo gracias a la naturaleza drenante del material utilizado. Como especialista mundial en los tratamientos de mejora del suelo, Menard tiene gran experiencia y un saber hacer reconocidos en la ejecución de esta solución, avalada por numerosos proyectos llevados a cabo en todo el mundo. A 5 minutos de Cartagena, Escombreras aspira a convertirse en el centro de la producción energética en España. La construcción de la central térmica de ciclo combinado en la bahía de Escombreras supuso un reto geotécnico. El motivo, la presencia de terrenos muy flojos compuestos por arcillas y limos en profundidades entre 6 y 12 metros, con nivel freático casi superficial. Bajo estas capas compresibles se encontraba el sustrato firme de gravas.
La solución adoptada fue la mejora y refuerzo del terreno mediante columnas de grava. De esta manera aumentaría la capacidad portante y el módulo elástico del terreno, aumentando su resistencia al corte, homogeneizando el conjunto suelo-columna y reduciendo tanto los asientos totales y diferenciales como el tiempo de consolidación. Bajo unas estrictas medidas de seguridad, se llevó a cabo el suministro continuo de grava, material que contribuye a la mejora del suelo. Keller Terra ejecutó una malla de columnas de grava a gran velocidad con la más moderna maquinaria de fabricación Keller, totalmente autónoma gracias a una propulsión de orugas, un compresor, un grupo electrógeno y un mástil encargado de soportar el corazón de la máquina, el tubo vibrador. Este se compone de una cámara de descarga, un tubo alargador, junta antivibratoria, motor eléctrico y tubo alimentador, excéntrica y orificio de salida. Una vez en los puntos de Inca, previamente replanteados, la máquina se estaciona mediante unos gatos que le permiten adaptarse al terreno más difícil. Una pala cargadora transporta la grava hasta la tolva, equipada con un tamiz que garantiza la regularidad del material. La tolva vierte la grava en la cámara de descarga, donde el aire comprimido asegura un flujo continuo y uniforme del material. En virtud del empuje estático, la acción del aire comprimido y el desplazamiento lateral del suelo, el vibrador perfora el terreno hasta la profundidad de diseño. A continuación, sube ligeramente y a intervalos cortos, permitiendo que la grava ocupe el espacio liberado. Al volver a bajar, el vibrador compacta y expande el material. Keller Terra ejecutó más de 110.000 metros lineales de columnas de grava de profundidades de hasta 12 metros y diámetros variables entre 80 centímetros y 1 metro. Se llevó a cabo un exhaustivo control de calidad del tratamiento, compuesto por pruebas y ensayos in situ, contando además con el avanzado programa informático M4 de Keller Terra, que permite registrar en tiempo real los parámetros de ejecución como el tiempo, las profundidades, la energía de compactación y la admisión de grava del 100% de las columnas. Para cumplir el apretado plan de obra, con exigentes cumplimientos de fases intermedias, Keller Terra dispuso de 4 equipos trabajando las 24 horas del día, consiguiendo terminar las obras en un plazo de 4 meses. Ahí terminó ya. El siguiente video no tiene audio, simplemente es un esquema de Keller de cómo se instala. O sea, cada una de estas empresas que estoy mostrando, ya bueno, hay más empresas, tienen diferentes tecnologías, tanto de diseño, de control de calidad, como de ejecución, ¿no? de sistemas de compactación en el interior de los elementos. Listo.
comencemos. O sea, básicamente lo que estamos viendo es que todas estas técnicas, tanto pilas como columnas y la diferenciación entre ellas, si bien todas consisten en incluir elementos de grava en el interior del terreno, eh, hay diferencias entre las gravas, el sistema de compactación, los efectos en la parte que circunda las pilas de grava y incluso en el diseño. Entonces, al haber ese tipo de diferencias, los controles de calidad varían entre uno y otro sistema de ejecución. Listo. Entonces, ahora sí voy a compartir mi pantalla, mi presentación. A ver. Hemos estado viendo, me pareció interesante mostrar estos videos para que vean que no solamente hay una empresa que hace estos sistemas, sino que hay varias empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas empresas consideran una diferencia entre lo que son pilas y lo que son columnas de grava. Y efectivamente sí los hay, si bien son unos elementos que se introducen en el terreno y que básicamente son con otros materiales generalmente gravosos, eh, la técnica de ejecución, o sea, cómo queda conformada la pila y su densidad es diferente en cada caso. También varían los diámetros, varía el sistema de compactación en el interior en las pilas, varían las vibraciones, o sea, el efecto en la parte exterior a los elementos colocados, y incluso es diferente el sistema de cálculo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pilas de grava compactada, como son elementos que trabajan con unas gravas que son tipo agregado de concreto, pueden alcanzar ángulo de fricción interna del orden del 45 grados, y la metodología de diseño es usar el sistema de resortes, ¿no? Con el coeficiente de balasto de las pilas de grava. A diferencia de las columnas de grava compactada, que muchas veces tienen un diámetro mayor, efectivamente es un elemento de mayor rigidez, pero no son tan estrictos en cuanto a los materiales, no se alcanza esa rigidez en los elementos, que si bien son más líquidos que el terreno circundante, y usan generalmente la metodología de PRIV o Prieves, como se dice en español, para el cálculo, y básicamente toman en cuenta el área de reemplazo de suelos. Estas tecnologías no son nuevas. Ya en el Perú, en 1984, tengo antecedentes, tengo una foto antigua. En esa época las fotos no eran maravillosas. En la represa de Tablachaca, en la localidad de Quichua, Huancavelica, hubo un problema con un deslizamiento de un cerro hacia la represa de Mantaro, que es lo que se está mostrando. Entre las obras que se ejecutaron varias obras, se vio la necesidad de hacer un contrafuerte, pero lo que estaba depositado en el fondo de la represa era un material suelto y susceptible a la liquefacción. Entonces, en esa época se hizo un relleno y se utilizaron varias técnicas para el tratamiento de los sedimentos. Entre las técnicas utilizadas estaban las columnas de grava. Claro, no había unas técnicas que habrán sido superadas con el tiempo. Se trabajó con desplazamiento y vibroflotación y con técnica de vibroflotación. Vieron varias empresas del extranjero exclusivamente para este caso, y finalmente la que dio mejores resultados en las pruebas de densificación fueron las columnas de grava. Y eso fue porque entre las capas de sedimentos que eran mayormente arenosos, habían capas de suelos arcillosos, y en ellos no funcionaba tan bien la vibroflotación. Entonces, miren, estamos hablando de 1984. Desde 1984 hasta 2012, en que se hicieron las primeras pruebas como técnicas de mejoramiento, fue específicamente para una obra que no se llevó a llevar a cabo, era en Paracas, para un condominio en el sur del Perú,
se había previsto construir casas de 2 a 3 pisos de altura alrededor de una gran laguna. ¿Qué problemática se tenía en ese momento? El problema era, acá estoy mostrando un perfil típico, bueno, obviamente se hicieron varias perforaciones, tenemos una capa de relleno, después tenemos unas arenas sueltas, y a la hora de hacer el análisis de liquefacción se observaba que teníamos una capa de arenas sueltas, ¿no? Y el nivel freático estaba elevado y esta era la problemática que tenía. Entonces, regresamos acá, teníamos casas de 2 a 3 pisos, obviamente. Para este tipo de estructuras el pilotaje puede hacer que el proyecto no sea técnicamente adecuado como un pilote, sin embargo, podría ser que no sea económicamente factible, ¿no? Entonces, en ese momento se estudió el uso de pilas de grava compactada, para esa época recién vino la empresa Geopier al Perú. El problema a resolver era la mitigación de la liquefacción y la profundidad de los elementos previstos eran de 3 a 4 metros, de tal manera de pasar esas capas de arenas liquefactables, ¿no? Como ustedes saben, la aceleración de sismo era en esa época 0,4G. Bueno, la norma ha sido cambiada posteriormente en el año 2018, ahora la aceleración de sismo es 0,45, y la capacidad aportante que se requería obtener para el tipo de estructuras previstas era 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces esta fue la distribución que se prevía. Noten que las casas están en la parte central, sin embargo la distribución de pilas de grava compactada que se preveía para ese proyecto se extiende fuera del emplazamiento de las edificaciones. ¿Y esto a qué se debe? A que lo que se trata es no solamente de alcanzar una mayor resistencia, sino mitigar la liquefacción. O sea, el mejoramiento del terreno se difiere fundamentalmente en cuanto a lo que son las estructuras profundas con pilotes, que los pilotes transmiten las cargas al terreno, a la punta, en algunos casos por fricción y otros por fricción y punta, pero finalmente transmiten las cargas al terreno directamente como estructuras. En el caso de los sistemas de mejoramiento de terreno, lo que estamos haciendo es mejorar el terreno. En este caso, atenuar los posibles efectos de la liquefacción, en la medida de lo posible mitigarlos, y al incorporar estas pilas de grava compactada, se está trabajando sobre un suelo mejorado que estaría conformado tanto por las pilas como las arenas circundantes, que se mejoran con la incorporación de estas pilas, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, que fue la primera obra que se iba a ejecutar después de muchos años en el Perú, para verificar que efectivamente se estaba alcanzando esos porcentajes, y esta es una buena técnica sobre todo para trabajos grandes, se hicieron pruebas, ¿no? Se hicieron pruebas del comportamiento del suelo. En este caso se usó el cono de Peck. Con la línea tenemos acá en planta donde se ubicaron los elementos de las pilas. O sea, tenemos 422, 423, 424, y formando una especie de cuadrángulo, y donde se hicieron las auscultaciones para verificar el efecto de la incorporación de estas pilas en el terreno. Entonces, con verde vemos la auscultación ejecutada antes de la colocación de las pilas. Y luego con rojo y azul las pruebas ejecutadas adyacentes a la primera auscultación, para ver cómo había mejorado el suelo circundante. O sea, ya la pila de por sí ya tiene unas características propias, una rigidez determinada que se ha logrado con el agregado compactado y la rigidez que le corresponde. Sin embargo, también hace el efecto de mejorar el terreno circundante por efecto de la vibración, ¿no? Entonces vemos que a partir de 1,50 tenemos una mejora hasta 4 metros, que era justamente la zona que se quería tratar, ¿no? Se hicieron pruebas a los 15 días y a los 28 días, esperando que se disipe la presión de poros, porque a veces la presión de poros que queda por la instalación, lo mismo pasa cuando se trabaja con pilotaje, puede alterar los resultados con respecto
a lo que queda finalmente cuando la estructura está construida. Entonces, con esta prueba se concluyó que no solamente se estaban incorporando los elementos rígidos, sino que se estaba haciendo una mejora del terreno circundante. Se hicieron análisis después con los resultados obtenidos del potencial de liquefacción y tenemos acá, bueno, esto se hizo con los resultados de las ocultaciones y se veía que teníamos una franja acá de suelo liquefactable y en el otro lado tenemos con los resultados post tratamiento del terreno que ya el terreno no liquefactaba. Y eso que en estos análisis no estamos tomando en cuenta el efecto de la pila colocada, ¿no? Que como se mencionó en el video, atrae las fuerzas hacia el elemento que es más rígido y aparte también contribuye a disipar la presión de poros, teniendo en cuenta que se considera como un elemento de drenaje. Entonces, esta obra desgraciadamente no se llevó a cabo, sin embargo, se ejecutaron estas pilas posteriormente en el año 2013 en un centro de distribución. Y este es un uso bastante usual para las pilas de grava compactada o elementos de mejoramiento, pueden ser columnas, bueno, hay otros sistemas como las inclusiones rígidas, que no son materia de esta presentación. Sin embargo, el uso de estos elementos de mejoramiento en centros de distribución es bastante frecuente y eso se debe a que se trabaja con terrenos muy amplios y en terrenos muy amplios es difícil encontrar una gran uniformidad. Muchas veces hay limitaciones en cuanto a los asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces este centro de distribución queda en Huachipa. Miren la magnitud de los hangares, ¿no? 400 metros de largo y 130 metros de ancho. Difícil encontrar un terreno uniforme en toda esta área, ¿no? Aparte, se necesitaba que los pisos puedan recibir las cargas de los racks acumulativos y había limitaciones en cuanto a los asentamientos por la altura de los racks, ¿no? Entonces, ¿y qué teníamos en el suelo? Teníamos unas arenas de baja resistencia, vemos hasta como 7 metros de profundidad, arenas bajas de baja resistencia, intercaladas con algunas capas de arcilla, y no había nivel freático. O sea, en este caso, a diferencia del primer caso que vimos que se previó usar estos elementos, se tenía que mitigar la liquefacción. En este caso ya no teníamos un problema de liquefacción, teníamos sí una capa más potente de suelo de baja resistencia y se requería tomar una acción, ¿no? Inicialmente, lo primero que se analizó fue el pilotaje, había que hacer pilotes tanto bajo la cimentación de las estructuras como bajo los pisos. Otra de las alternativas que se evaluó fue el reemplazo de suelos. Bueno, algunos aspectos generales de la nave que se estaba por construir, bueno, tenía 33.000 metros cuadrados de área en planta, se necesitaba el control de asentamiento, la carga máxima por columna era de 80 toneladas, había una presión alta sobre las losas de piso, estamos hablando 5 toneladas por metro cuadrado, 0.5 kilos por centímetro cuadrado, y se requería el refuerzo de zapatas y losas, ¿no? Y acá, bueno, está el resumen de los valores generales, que tampoco no eran tan homogéneos, de las capas de suelo, ¿no? De 0 a 3 o 5, a 5,50 de profundidad, o sea, en algunos casos hasta 3 metros y en otros hasta 5,50, para que vean la variabilidad de suelos. Teníamos en general del SPT menores de 15 y bueno, teníamos un porcentaje de finos de 30%. Bajo 5,50 sí en todos los casos teníamos valores de N entre 25 y 35. No teníamos un suelo maravilloso, sin embargo, este suelo de acá no requería de un mejoramiento, ¿no? En ese caso, fue la primera vez que se usaron las pilas de grava compactada como las que se han mostrado en el video. Se le colocaron 7.328 elementos, ¿no? Esto es importante tener en cuenta la cantidad de elementos que se colocan. Sin embargo, esto no significa que nos vamos a demorar meses colocando, ¿no? Se pueden trabajar con varios equipos y el tiempo de ejecución realmente es muchas veces inclusive más corto que la colocación de pilotes, ¿no?
Profundidad de los elementos que se colocaban variaron entre 3,50 y 5 metros. Mencionamos hace un momento que se había que tratar las zapatas y también las losas de piso. El tipo de suelo predominante eran las arenas y el problema a resolver era la capacidad de carga para los asentamientos tolerables de las estructuras previstas. Este trabajo, y vemos fotos de su ejecución, para que tengan idea del orden de magnitud de los tamaños de los equipos, y esa era la razón de que quería compartir con ustedes los videos. Este trabajo se llevó a cabo en el año 2013, ¿no? Como toda obra, siempre es importante los controles de ejecución, ¿no? Cuando se hacen pilas de grava compactada, normalmente hay un control que se hace por lo menos cada 10 pilas de los asentamientos que se van logrando a la hora de esa ejecución. Sin embargo, también hay que, en el caso de las pilas de grava compactada, hay que hacer unas pruebas de módulo. ¿Por qué? Pues nosotros estamos considerando una rigidez de los elementos. Entonces es importante verificar que efectivamente se haya alcanzado la rigidez contemplada en el diseño, ¿no? Entonces, en este caso se hicieron las pruebas de módulo. Acá les estoy mostrando un esquema de los resultados. Es como una prueba de calidad, pero en este caso lo que se evalúa es la rigidez, ¿no? La longitud del elemento escogido desfavorable, 3 metros, había elementos más grandes. El esfuerzo de diseño era 11.000 libras por pie cuadrado, la rigidez de diseño era 275 psi y se obtuvo una rigidez en campo de 600, ¿no? O sea, estamos bien con el diseño. Posteriormente se quiso hacer una ampliación de la nave, entonces ya teníamos una nave donde habíamos colocado elementos de estas características, teníamos 20.000 metros más cuadrados de nave. Sin embargo, la estructura ya tenía ciertas variaciones con respecto a la primera nave. Esta era una nave autosoportada de racks acumulativos de 20-70 metros de altura con luces de 10 a 20 metros y se requería asentamientos menores de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque se iba a trabajar con robots, con estas racks acumulativos que tenían 20 metros. Entonces imagínense una ligera variación en un asentamiento mayor y una inclinación puede hacer que el robot no funcione y no funcione el sistema que es computarizado. La presión sobre la losa de piso en este caso era mayor, 0,6, y se requería el refuerzo del terreno para recibir las cargas del piso. Si bien estábamos al costado de la otra nave que ya se había trabajado, ya teníamos unos suelos ligeramente desfavorables con respecto a lo que estaba al costado, ¿no? De 0,8 metros de profundidad teníamos valores de N de 7 a 17 con capas intermedias de arcilla, y bajo los 8 metros de profundidad sí unas arenas también de mayor resistencia con valores de NLSPT entre 25 y 50, ¿no? Acá está una sección estratigráfica. En este caso se ejecutaron 20 y tantas perforaciones y al costado están los valores de los Ns de los SPT. Entonces noten que ya que hay una variación, ¿no?, de valores. Todo lo que es amarillo, claro, son arenas de baja resistencia. Lo que es medio naranja son arenas resistentes, densas a muy densas, y lo que son verdes son las capas de arcilla, ¿no? Entonces, en este perfil del suelo, bueno, se hicieron varios perfiles con la información de varias perforaciones. A la hora que se hizo los análisis de asentamientos, se obtenían valores de asentamientos totales y diferenciales mayores de ese 1 centímetro, ¿no? Esto depende de las características propias del suelo. Tenemos acá en la perforación BW1, vemos que no es tan mala, y la que está al costado no es tan mala, pero vemos a la WB9 sí, vemos a la 4 que está al otro lado también desfavorable. Entonces se requería un mejoramiento del terreno para recibir las cargas de la estructura prevista y los racks acumulativos, ¿no? En este caso también se analizaron varias alternativas. Acá están las alternativas: columnas de grava, inclusiones rígidas, reemplazo de suelos, y se optó por un sistema similar al de la nave
adyacentes, ¿no? En este caso se colocaron 4.531 pilas de 61 centímetros de diámetro. Estas pilas, por si acaso, tienen un diámetro inicial, pero a la hora de compactar van alcanzando, como se mostró en los videos, un diámetro un poco mayor, ¿no? La profundidad de elementos que se trabajó fue de 430 y como las cargas iban a ser transmitidas a través de la losa, se colocó una capa de transferencia de 40 centímetros. O sea, ¿esto qué quiere decir? Se colocaron las pilas y después se colocó una capa de base granular en 2 capas compactadas al 95% para recibir las cargas de las losas. ¿Ya? El tipo de suelo eran arenas y la capacidad, se requería capacidad de carga para los asentamientos tolerables por las estructuras previstas. O sea, en este caso, lo que no teníamos licuefacción, no teníamos problema de capacidad de carga por corte, lo que teníamos era unos asentamientos diferenciales muy pequeños, ¿no? de 1 centímetro como máximo. Y esto se llevó a cabo en el 2022, o sea, este año. Para que tengan en cuenta el orden de magnitud de la cantidad de pilas, en realidad esto se llevó a cabo en menos de 3 meses, pero miren la cantidad de pilas, ¿no? Se colocaron 4.531 pilas en menos de 2 meses, miren la densificación, y se trabajó todo el área, porque en todo el área se iban a colocar estos racks acumulativos, ¿no? Acá al costado estaba la nave existente que ya se había tratado hacía 10 años, y están identificadas las pruebas de módulo. Generalmente las pruebas de módulo se tratan de ubicar en sitios de perfil de suelo conocido desfavorable. Acá están los sistemas de instalación utilizados. Tenemos 2 de los sistemas, bueno, entre los videos que no se vieron, bueno, lo fui mencionando. Acá tenemos el sistema X1, que se hace con una perforadora tipo espiral, se hace la excavación, luego se van colocando las pilas y luego se van compactando. Y acá tenemos el sistema Impact, que se introduce el sistema, se coloca la grava y se va avanzando, ¿no? Ambos sistemas podían utilizarse. Aquí tenemos unas fotos del trabajo, para que tengan idea del orden de magnitud. El material extraído por el barreno se observa al costado, y después la introducción del agregado compactado, ¿no? Se dice agregado compactado porque es una grava que tiene unas características particulares, de tal manera de que pueda cumplir con el requisito de alcanzar un ángulo de fricción interna de 45 grados y el módulo de rigidez, que en este caso se exigía que era 250 psi. Acá también están los resultados de la prueba de módulo. Para el diseño de las pilas se empleó una rigidez de 250, como les mencionaba, y se obtuvo, en este caso que estoy mostrando, 769. Es normal que hayan ligeras variaciones con respecto al módulo de rigidez que se obtiene, porque esta rigidez no solamente se determina con el elemento, sino con el material circundante. O sea, también interviene ese material en el resultado de la prueba. Vamos a cambiar de problemática. Ya hemos visto una problemática de licuefacción para casas, hemos visto la problemática de grandes naves industriales que van a recibir racks con problemas de asentamientos, y nos vamos a Puente Piedra. Mira que en Lima Norte, y se requería construir un local comercial de 3 pisos de altura, y se tenía el antecedente que al costado ya había una edificación comercial que estaba sufriendo asentamientos, los cuales se notaban en el piso y en las propias estructuras. Tenemos un perfil que en este caso no se puede decir que es un perfil típico, porque era un suelo totalmente heterogéneo, ¿no? Entonces vemos acá el perfil del suelo, vemos unas arcillas y vemos una arena densa, ¿no? Y luego de las arenas densas vemos unas arcillas de baja resistencia, y continúa la baja resistencia y de ahí vuelve a subir, y vemos acá que hay relleno, arcilla de plasticidad baja, arena limosa, arcilla de plasticidad baja medianamente compacta, arena suelta, limo, arcilla limosa, entonces arcilla de alta plasticidad, una combinación
de suelos, ¿no? Y esto no solamente había esa variabilidad en una sola perforación, sino en área en planta, y justamente esto era la causa de los problemas que habían afectado el local comercial adyacente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de suelos? Que teníamos estratos intercalados de suelos finos, arcillas, limos de arenas de baja mediana resistencia. En este caso sí teníamos nivel freático a 10,70 de profundidad. Había evidencia de asentamientos diferenciales en el local comercial adyacente. ¿Y qué alternativas se dieron en este caso? Pilotes, micropilotes y, como siempre, el reemplazo de suelos. Bueno, el reemplazo de suelos en este caso sí era una alternativa porque no había nivel freático hasta 10,70. Sin embargo, bueno, obviamente debemos buscar la solución técnica económica más viable, ¿no? Entonces, acá he aprovechado esta presentación para mostrarles de que las propiedades del suelo no siempre mejoran con la profundidad, ¿no? Vemos acá una auscultación con cono de PEC y vemos que rechaza. Sin embargo, acá una auscultación adyacente donde se tiene un valor alto, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, y bueno, y acá repito el perfil del suelo anterior, ¿no? Entonces, no piensen que siempre las propiedades de los suelos mejoran con la profundidad, esto no es correcto, ¿no? En este caso teníamos un área de proyecto menor, ¿no? Hemos hablado, para el caso de la nave industrial, que teníamos grandes áreas, ¿no? Sumando las dos áreas más de 50.000 metros cuadrados, aquí nos reducimos a la décima parte, 5.560 metros cuadrados. Teníamos un sótano, ¿ya? Esto es importante, y otro sector con otro sótano a 550, que se requería el control de asentamientos, y la capacidad de carga requerida por la estructura era 2,2 kilos por centímetros cuadrados, ¿no? Los suelos predominantes eran arcillas de diferentes plasticidades y arenas limosas, ¿no? Arcilla de plasticidad baja, media, alta y arena limosa. ¿Cómo se solucionó eso? Con el mismo sistema GeoPier que hemos estado viendo, se usaron el GP3 y el X1. Esto lo menciono porque es importante tener en cuenta de que para la misma obra pueden usarse técnicas diferentes para la instalación, y ya tenemos obviamente un número de elementos instalados mucho menor. La profundidad de los elementos fue de 5 a 7 metros y el tipo de suelo eran arcillas y arenas limosas, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto para las naves que eran predominantemente arenas, ¿no? Lo que se quiso resolver, y esta edificación ya está construida, se hizo en el 2018, era tanto capacidad de carga como asentamientos tolerables, porque, como les mencionaba, ya había habido la problemática de asentamientos diferenciales que habían afectado el normal funcionamiento de la tienda que estaba al costado. Pasamos ahora, nos vamos al norte del país y al Tumbes, nos vamos a un centro comercial, ¿no? Que es un centro comercial que tiene varias tiendas, locales. Quería construir Plaza Vea, Promar y otra serie de locales comerciales, y teníamos, esta es la colocación del terreno, y este es más o menos cómo se veía el terreno en esta época. Después, durante la construcción, inclusive afloró el agua sobre el nivel de la superficie del terreno, ¿no? Aquí tenemos uno de los perfiles, no puedo decir que es un perfil típico, ahora le voy a mostrar una sección estratigráfica, pero vemos así, en este caso tenemos el nivel freático a 0,90 con respecto a la superficie del terreno, y esto puede variar estacionalmente. Tenemos arenas de baja resistencia hasta 8 metros, después arcillas, y las arenas no mejoran de resistencia con la profundidad hasta donde lo veíamos, ¿no? Tenemos estratos también intercalados de arenas, limos y arcilla, capas de suelos orgánicos. Bueno, no he escogido el perfil de suelo orgánico acá, nivel freático superficial, arenas potencialmente liquefactables, y bueno, la alternativa evidente a simple vista eran los pilotes. Acá vemos un perfil de suelo no típico, porque se hicieron varias secciones. Sin embargo, acá, ¿qué se muestra? El nivel freático se muestra con azul,
lo que es plomo es el relleno superficial, y tenemos las capas verdes que son las arcillas, perdón, las azules, los limos, las arenas claritas, las arenas de baja resistencia, la amarilla más fuerte, las arenas de mayor resistencia, y lo que está achurado con rojito son las capas liquefactables. Entonces veíamos acá una combinación de problemas. Bueno, se me pasó poner una sección, había otras secciones donde también habían suelos orgánicos. Entonces, tenemos una combinación de suelos de baja resistencia erráticos y queríamos construir un centro comercial en un terreno que justamente por estas condiciones desfavorables no estaba siendo utilizado para nada, simplemente era un área libre. Ya teníamos, ¿qué características? 23.972 metros cuadrados. Habían 2 estructuras principales metálicas de un piso apoyadas en zapatas aisladas, y adicionalmente se requería que las losas de piso para el apoyo de los gas de productos, ¿no? Entonces, los pisos en los centros comerciales es importante que tengan en cuenta que no pueden sufrir deformaciones, por más que las góndolas que se colocan en una tienda no tengan el peso de un rack acumulativo. Si el piso se desnivela o tiene una inclinación, ¿qué va a pasar con los carritos de los compradores? Se van a ir para un lado y la tienda no va a funcionar correctamente. Entonces, siempre tengan en cuenta que en tiendas donde hay góndolas, siempre se debe controlar las deformaciones del piso para no tener problemas de funcionamiento. Entonces, acá también había que controlar asentamientos, mitigar liquefacción en las capas que se presentaban no como un todo liquefactable, y en este caso particular, que eran estructuras metálicas, la carga requería unos 7 kilos por centímetro cuadrado, menor que en los otros casos, ya que la estructura era metálica más liviana. Las características de los suelos predominantes eran arenas limosas, arcillas de alta plasticidad, arenas ligeramente limosas, y bajo 650, ¿qué teníamos? Arenas arcillosas, limos orgánicos y arcillas de alta plasticidad. ¿Cómo se solucionó esto? Con pilas de grada compactada. Sin embargo, como esto era un terreno grande, para verificar se hicieron pruebas antes de ejecutar los trabajos de mejoramiento. Entonces, para ello se hicieron perforaciones previas, que eran las de color azul. Luego se colocaron los elementos, en este caso eran elementos tipo impact, y enseguida, después se hicieron mediciones a los 15 días y a los 30 días para verificar la mejora que se había dado entre las pilas de grada compactada. Noten que estas perforaciones se ubicaron en la zona más desfavorable, más alejada de las pilas, ¿no? En el centro, entre el cuadrante formado por pilas, ¿no? O sea, en todos los casos. Bueno, a esto se le llamó cancha de prueba, y el control fue mediante ensayos de penetración estándar. Estos eran los valores que se obtuvieron. Tenemos la primera perforación, la W9, tenemos valores entre 8 generalmente y 11 hasta 8 metros de profundidad, y después del mejoramiento se obtuvieron valores mayores, ¿no? Las pilas se ejecutaron, vamos a ver por acá, hasta 5,50 de profundidad. Entonces, bajo 5,50, que era el bulbo de presiones y lo que estábamos trabajando, se mantienen los valores. Bueno, eran heterogéneos de por sí. Sin embargo, en la parte superior donde se colocaron las pilas, se ve un mejoramiento. Ojo que también por efecto de colocación de las pilas se genera un mejoramiento no solamente lateral, sino en el fondo, ¿no? A lo que le llaman mejoramiento de fondo. Esto debido a que por efecto de la vibración en las primeras capas altera y mejora las propiedades del suelo, tanto lateral como en la parte inferior, ¿no? Entonces, vemos acá en este cuadrito, y ahorita les voy a mostrar en la gráfica que se ve mejor,
cuáles fueran las mejoras, ¿no? Entonces la primera perforación antes del mejoramiento fue la W9, a los 15 días se ejecutaron las perforaciones W10, W11 y W12, y acá tenemos los promedios, no vemos en general que hay un incremento. Finalmente, a los 45 días se hicieron perforaciones adicionales, ya después de que se hubiera disipado toda la presión de poros que se genera durante la ejecución, y se mantuvo esa mejora. Bueno, no lo estoy mostrando acá, pero se hicieron análisis de, ahí están, ¿no? Los elementos, ¿qué se verificó en las pruebas? Que se produjo un incremento de N del SPT entre 2 y 5.5 de profundidad, que el valor de N era variable, por lo tanto los resultados de la mejora también eran variables. De 0 a 2 metros de profundidad no se registró un incremento de N, y si bien no se ha producido un incremento sustancial y parejo entre 2 y 6 metros de profundidad, el análisis de liquefacción, considerando el efecto de las pilas de agregado compactado manifestado como una reducción de la aceleración sobre las arenas durante sismos, y esto se ha verificado en estudios que están publicados, indica que se estaría mitigando la liquefacción a hasta 550 de profundidad, que era la profundidad de interés, ¿no? Este mejoramiento, por si acaso, este efecto de reducción de la aceleración sobre los elementos, tiene que ver con dos factores. Uno, que al ser un elemento más rígido atrae más las fuerzas de sismo durante las vibraciones, y dos, el efecto de drenaje a través de las pilas, ¿no? Entonces vemos acá los resultados de la liquefacción antes y sin considerar ese efecto, y considerando el efecto de la pila, y vemos que tenemos que no liquefacta, ¿no? Esta fue la distribución de las pilas, vean la densidad de pilas, y noten acá que cuando se hace pilas para mitigar la liquefacción, se tiene que trabajar un área exterior, o sea, no, fuera del emplazamiento de las edificaciones, ¿no? Acá tenemos en la parte baja, si no me equivoco, esto era el tótem, y hubo que mejorar no solamente el área que iba a recibir la carga de esa estructura esbelta, sino los alrededores, para que no se produzca liquefacción en la zona de influencia, ¿no? Y vemos acá, en todos los casos, que los elementos se extienden fuera de las áreas de las estructuras, ¿no? En todos los casos. Esta parte que no hay mejoramiento es de estacionamiento. No se hizo la mejora porque, bueno, el estacionamiento, cuando hay liquefacción, ¿qué va a pasar? Ustedes ya saben, la liquefacción consiste en la pérdida de resistencia al corte por efecto de una vibración, y esto hace que el suelo se comporte como agua, y bueno, definitivamente si hay un sismo puede producirse una falla de formaciones de este asentamiento, pero definitivamente reparar eso va a ser mucho más barato que la colocación de las pilas, y acá teóricamente no le va a pasar a nadie nada, pues no hay nada que se le va a caer encima, ¿no? Esto no estaba techado. Siempre que hay liquefacción y hay un área techada, en realidad sí hay que trabajar. Pero en el piso, bueno, lo que va a ocurrir son las deformaciones. Vamos a ver acá otro caso en el sur de Perú, ya pasamos del norte al sur, y esta es una tienda más chica. Acá estábamos con un centro comercial, vemos, el centro comercial tenía casi 24.000 metros cuadrados. Acá vamos a ver un local de macro más chico, en el sur, está en San Vicente de Cañete, para un local comercial, ¿no? Acá tenemos el perfil, noten acá también, ¿no? Tenemos la napa ya intermedia, 4 metros de profundidad, tenemos arenas de baja resistencia, una capa de grava resistente, y después otra vez arenas de baja resistencia. Entonces, ¿qué problemas de suelos teníamos acá? Estratos intercalados de suelos granulares, arenas y gravas de baja resistencia, estratigrafía irregular, nivel freático a 4 metros de profundidad, y capas de arena liquefactable, ¿no? ¿Dónde están las arenas liquefactables? Acá abajo. ¿Qué alternativa se tenía en este caso? Los pilotes largos, ¿no? Acá la orientación, teníamos acá que la alternativa
eran pilotes largos, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente, por favor. O yo lo puedo mover. Yo lo puedo mover, ¿no? Creo que no, ingeniera. Creo que no. A Ya, ver, bueno. inténtelo. No se puede. Ya. Entonces, bueno, acá hay una sección estratigráfica donde podemos ver, en este caso se hicieron varias perforaciones, lo que está con verde es la arcilla superior, con azulito también una línea que está el nivel freático, y lo que está con amarillo claro son las arenas sueltas, que a veces no se notan mucho, porque lo que está con líneas rojitas son las capas liquefactables, y tenemos capas intermedias de grava. Entonces, en este caso sí tenía la problemática de los equipos necesarios para atravesar estas capas de grava y, y mejorar la densidad de las arenas liquefactables que inclusive se encontraban bajo la capa de grava. Entonces, la siguiente, por favor. Claro. Entonces, ¿cuáles eran las características del proyecto? Ya teníamos un área de proyecto menor, 14.000 metros. El área de mejoramiento, sin embargo, no eran los 14.000 metros, porque esto incluía los estacionamientos. El área de mejoramiento era 5.000, y que teníamos que mejorar la sala de ventas, el tótem. El tótem es importante, el tótem es donde está el letrero, eso no se puede caer, la cisterna y los cuartos técnicos para el buen funcionamiento del terreno, ¿no? Que se buscaba mitigar la liquefacción, incrementar la resistencia del suelo y uniformizar el comportamiento. Vemos que el suelo era bastante errático, y en este caso particular la capacidad de carga requería de 1,5 kilos. Las características de los suelos predominantes eran de 0 a 6 o 10 metros de profundidad, esto variable. Habían arcillas, arenas limosas, arenas arcillosas limosas y capas intermedias de grava mal graduada. Bajo profundidades variables entre 6 y 10 metros teníamos gravas mal graduadas, arenas mal graduadas y arenas limosas. La siguiente, por favor. En este caso se trabajó con la empresa Soletanche, se consideraron columnas de grava compactada un poco diferentes a las que hemos estado mirando, y los elementos usaron fueron 2028. La profundidad de los elementos varió entre 660 y 745 metros. No he puesto ahí, pero el diámetro también era similar. Las pilas de grava compactada de 0,60 metros inicial. El tipo de suelo eran gravas y arenas sueltas, el nivel freático está un poco más abajo, y el tipo de problema a resolver era la capacidad de carga y mitigar la liquefacción de las arenas, ¿no? Y la fecha de ejecución era 2012. La siguiente. Vemos el equipo utilizado, ¿no? Un equipo grande. Acá vemos la distribución de las columnas. Noten también que, como hemos visto en lo que he mostrado anteriormente, estas se prolongan fuera del emplazamiento de las edificaciones, ¿no? Siempre que se busca mitigar liquefacción, hay que trabajar en un área que se extienda fuera del área ocupada por la edificación. La siguiente. Este es el sistema que se utilizó. Vemos acá que se han colocado tanto columnas de grava bajo las zapatas como bajo la losa de piso. Como les he mencionado, es importante controlar los asentamientos en este tipo de tiendas, porque por más que las góndolas no pesen tanto, igual se debe mantener la horizontalidad para que las carretillas de los compradores no se vayan a un lado o hacia otro y se pierde la funcionalidad. Este es un esquema de las columnas. Obviamente las columnas bajo las zapatas eran más cortas, lo que se hace, todo se trabaja desde arriba y después se hace el corte para construir la zapata, ¿no? O sea, no vamos a esperar a hacer la zapata, no vamos a hacer la excavación previa a la zapata, sino todo se construye primero desde arriba y después se cortan las columnas. La siguiente. Acá está un esquema de ejecución. Este es el sistema que trabajó la empresa Soletanche, que es un poco diferente al que trabaja con los elementos Geopier. Se trabaja con un diámetro inicial y
se logra un diámetro mayor, que este diámetro mayor va a depender de las características del suelo. La siguiente. Igual que lo que hemos estado viendo anteriormente, vemos que es necesario hacer pruebas de carga, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se controló en las pruebas de carga era que los asentamientos bajo específicamente los elementos colocados fueran menores que los asentamientos considerados en el diseño. Vemos acá una diferencia de lo que se controla con con las columnas de grava a lo que se controla en las columnas, ¿no? En primer caso, en las pilas hemos visto que se verificaba la rigidez, y en este caso estamos viendo el control de asentamiento, ¿no? De diseño, ¿no? Siempre mediante pruebas de carga. La siguiente, por favor. Acá ya hemos estado hablando de obras grandes, ¿no? Entonces, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué hacemos si tenemos algo más chico? ¿No? Entonces he escogido un colegio en Chimbote, Ancash, en el norte del país, y es un local escolar con edificaciones convencionales de 1 a 3 pisos. Ahí está la ubicación, ¿no? En la mitad de Chimbote. ¿Qué problemática se tenía? Vamos a verlo en la siguiente. Se tenía una capa de suelos de baja resistencia, muy baja resistencia. Miren acá los valores de N no llegan a 5 entre las arcillas y arenas, ¿no? Entonces teníamos suelos finos, arenas y arcillas de baja resistencia, nivel freático superficial a 1 metro se detectó, y arenas potencialmente liquefactables en la parte superior. ¿Por qué pongo alternativa de pilotes largos? Vamos a ver la sección estratigráfica eh, a continuación. Miren, acá tenemos una capa de arena densa y debajo otra arena suelta, ¿no? ¿Qué característica tenía este suelo? Teníamos el nivel freático superficial, teníamos las capas superiores de arenas, donde está marcado con rojito, era liquefactable con capas intermedias de arcilla. El color amarillo fuerte son las arenas densas, y debajo de esas arenas densas había otra capa de arena liquefactable. ¿Qué problema se tiene cuando se trabaja con pilotes? Si nosotros hacemos un mejoramiento, y ahora vamos a ver ahorita la teoría de Ichikawa, podemos densificar y hacer que toda la capa superior controle la liquefacción, o sea, mitigar la liquefacción de la capa superior y dejar esta capa inferior que pueda liquefactar, y que los asentamientos que puedan producirse puedan ser mitigados por la capa superior de suelo no liquefactable que se encuentra arriba, ¿ya? Sin embargo, si nosotros usamos pilotes, la punta de pilote no puede estar cerca de esta capa liquefactable, porque ¿qué va a pasar? Va a perder la resistencia de punta, el pilote se va a sentar fuertemente. Pues acuérdense que los pilotes transmiten las cargas a los estratos inferiores del suelo. Entonces, en este caso no podíamos dejar pilotes cortos, porque si dejamos un pilote corto, el efecto de esta liquefacción iba a afectar el comportamiento del pilote. Por eso es que cuando se analizaron las alternativas estaban los pilotes largos. Reemplazo de suelo no se podía hacer, porque ¿cómo hacíamos para reemplazar hasta 6 metros de profundidad, donde se encontraban las arenas liquefactables bajo un nivel freático regional y con arenas en la parte superior, ¿no? Entonces eso imposibilitaba la alternativa de reemplazo de suelo. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué se hizo en este proyecto? Miren, noten acá el área de proyecto, ya estamos hablando de 2.000 metros, o sea, áreas mucho más pequeñas. Sin embargo, la tecnología también es aplicable. Para edificaciones convencionales de 1 a 3 pisos se requería mitigar la liquefacción, y la capacidad de carga requerirá menor, ¿no? 1,05 kilos por centímetro cuadrado. Obviamente, acá prevalece el problema de la liquefacción como problemática a solucionar, ¿no? ¿Qué características generales de suelos? Teníamos arcillas y arenas
arcillosas y limosas hasta 4 metros de profundidad, y bajo 4 metros de profundidad continuaban arenas y había algunas capas de arenas licuefactables. La siguiente. La tecnología que se usó fue pilas de agregados compactados. Miren, noten acá, ¿no? Ya estamos hablando de 483 pilas nada más. La profundidad de los elementos fue 4 o 5 metros bajo el nivel de corte. También en este caso se colocó una capa de transferencia, nos lo indicaba ahí. El tipo de suelo eran arcillas y arenas limosas con nivel freático elevado. Y bueno, había un problema de capacidad de carga que si bien no era tan alta la capacidad de carga exigida, dado las características particulares de los suelos, la resistencia era bastante menor, ¿no? Que se requería además mitigar la liquefacción de las arenas, y esto se llevó a cabo en 2021, ya este local ya ha sido construido, entregado, y bueno, no sé si está en funcionamiento, creo que sí, ¿no? Pero miren el orden de magnitud, ¿no? Pasamos de miles de pilas a 483. O sea, estas técnicas no solamente son aplicables a grandes obras industriales, sino también son aplicables a edificaciones chicas, ¿no? Cuando se tienen problemas de suelos. Y vamos a ver lo siguiente. Acá está la distribución de pilas. Este es un local mucho menor. Como siempre, cuando se quiere mitigar la liquefacción, noten que las pilas se extienden fuera del área de las edificaciones, ¿no? Entonces, esto es importante a tener en cuenta. La siguiente. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Ichihara hizo varias mediciones durante sismos y después de muchos estudios, y esto es una técnica que ya se está trabajando actualmente, es que cuando se trata de mejoras de suelo se busca formar, dependiendo de las características particulares, formar una capa de suelo no licuable de un espesor tal que los asentamientos post-licuefacción que se producen en la capa licuable puedan ser atenuados y estén dentro del orden de la magnitud de lo aceptado por la edificación, ¿no? Esa teoría data de 1985 y ya se está aplicando a la fecha. Obviamente tenemos que controlar la licuefacción arriba. Esto no es válido para los pilotes. Los pilotes, ojo, no atenúan el potencial de licuefacción, simplemente transmiten las cargas a los suelos no licuables que se encuentran debajo de las capas licuefactables. Entonces, la colocación de pilotes no mitiga la licuefacción. Simplemente es una solución de ingeniería, pero esta teoría obviamente no es aplicable a ese tipo de solución porque no están mitigando la licuefacción, ¿no? Y acá está una tabla, al costado está muestra una tabla donde está el espesor de arena licuable H2 abajo, que sería la que está abajo, versus el H1, que es la capa licuable. Obviamente, mientras mayor aceleración de sismo nosotros esperamos, ese espesor de 8.1 debe ser mayor, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sismo como los que se dan en la costa de Perú, que estamos con las aceleraciones máximas de 4 a 5G, estaríamos en la última curva. Si tenemos 2 metros de suelo licuable bajo, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 6 a 7 metros no licuable en la parte superior. Para aceleraciones de sismo esperadas menores, obviamente obtendremos espesores menores. O sea, no es que solamente trabajemos una capa chica. Acá lo que es importante es tener en cuenta que debemos lograr que esa capa sea no licuable. Si no lo logramos, esta teoría no es aplicable. La siguiente. Finalmente, voy a concluir con otro colegio que tenía unas características particulares un poco diferentes a todo lo que hemos estado viendo. En el norte del Perú, en Talara específicamente, era para un local escolar y las edificaciones previstas eran edificios de 1 a 3 pisos de altura, ¿no? Ahí está la ubicación en Talara, miren, acá está el mar,
y este colegio estaba ahí en la mitad de Talara. La siguiente. Acá tenemos un perfil típico y acá diferencia con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tenemos arenas de baja resistencia en la parte superior. Bueno, estas arenas no licúan las que están en la parte superior porque están sobre el nivel freático. El nivel freático recién estaba a 4 metros. Sin embargo, debajo sí hay arenas de baja resistencia, muy baja resistencia, arena suelta, muy suelta, y una capa de casi 2 metros de suelos orgánicos, ¿no? De muy baja resistencia. Entonces, la problemática diferente a lo que hemos estado viendo acá es que en este colegio se encontró que ese manto de suelos orgánicos de 2 metros se prolongaba en toda el área del colegio, ¿no? Teníamos 2 metros de suelos orgánicos que había que trabajar. Entonces, acuérdense que en estos suelos orgánicos se producen asentamientos no solo por consolidación, sino por compresión secundaria. Los suelos orgánicos, al perder humedad con el tiempo, se van asentando en forma importante y a eso se llama, se le llama, es un asentamiento que se le llama por compresión secundaria, ¿no? Se dan, incluso no se le transmita carga. Entonces teníamos esta problemática de estos suelos orgánicos que no solamente se registraban en una perforación, sino se verificó a la hora de hacer el mejoramiento que se prolongaban en todo el área del terreno. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Tenemos acá un perfil. Este perfil sí es típico de todo el área del terreno. En este caso, nuestro terreno era uniformemente malo. Teníamos una capa de arenas sueltas arriba, después bajo el nivel freático las mismas arenas sueltas, pero potencialmente liquefactables por estar debajo del nivel freático, y de ahí teníamos nuestra capa de suelo orgánico. Nuevamente continuaban nuestras arenas sueltas, pero ya no eran liquefactables por sus características propias, y otra capita de arenas licuables en la parte entre 11 y 12 metros, ¿no? Entonces, bueno, al haber achurado con rojo no se nota que son amarillo claro, arenas sueltas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, podríamos aplicar la teoría de Chikawa que hemos mencionado anteriormente, mejorar la parte de arriba en un espesor tal. Miren acá, podríamos, si mejorábamos hasta 5 metros, y teníamos 10 metros de suelo no licuable sobre esta capa de 1 metro de espesor de suelo licuable, o sea, era aplicable esa metodología. Si usamos pilotes sí teníamos que irnos hasta abajo. Pero ¿qué problema teníamos? El problema de los suelos orgánicos. Y este problema de los suelos orgánicos no solo afectaban a las pilas o columnas de grava compactada, sino también a los pilotes, porque si se colocan pilotes, al producirse la compresión secundaria del asentamiento, esto origina una carga hacia abajo, la que se conoce como fricción negativa, ¿no? Que había que tenerla en cuenta en el diseño. Entonces, vamos a ver cuál fue la solución en la siguiente. En la siguiente tenemos acá, el área del proyecto era un poco mayor que la edificación anterior, que la quería mostrar para que vean que la solución no solamente es aplicable a grandes áreas, las edificaciones de 1 a 3 pisos de altura, se quería mitigar la liquefacción. Sin embargo, acá había algo adicional importante, el control de asentamiento de estos suelos orgánicos y la capacidad de carga requerida por los estructurales para el tipo de edificaciones que habían previsto eran unos 6 kilos por centímetro cuadrado. Las características generales de los suelos eran arenas ligeramente limosas, arenas arcillosas, suelos orgánicos que se mantenían en todo el terreno, y debajo de los 680 habían arenas y había una capita de suelo licuable también. En la siguiente. La tecnología que se usó en este caso fue las pilas de agregado compactado. Sin embargo, a estas pilas fue necesario agregarle grout. ¿Por qué? Porque si nosotros no le agregamos grout y estamos bajo el nivel freático, ¿qué iba a pasar con los suelos orgánicos? Se iban a consolidar y iba a permitir esa consolidación, que las pilas se extiendan en la capa de suelos orgánicos
y se asienten, ¿no? O sea, por efecto de esa consolidación de esos suelos orgánicos. Entonces, para evitar que se produzca este efecto negativo en el comportamiento, a estas pilas hubo que agregarles grout, que es como un mortero de cemento, ¿no? Entonces, esa es la particularidad en este caso, ¿no? Entonces, para que tengan presente los inconvenientes de los suelos orgánicos. Los elementos instalados fueron 1042, la profundidad de los elementos 8 metros, hasta sobrepasar. En este caso sí era importante, teníamos que sobrepasar los suelos orgánicos, sobrepasar esas arenas sueltas y llegar a la arena más resistente justamente por la problemática del suelo orgánico. O sea, esto quiere decir que en cada caso hay que hacer una evaluación de lo que tiene que que es aplicable y el diseño del mejoramiento específico para el terreno, ¿no? El espaciamiento fueron de 1,90 a 2,10 metros. Habían el tipo de suelo de arenas y suelos orgánicos y nivel freático a 4 metros, y los problemas a resolver eran varios, ¿no? Capacidad de carga, mitigar la liquefacción y control de asentamiento de los suelos orgánicos. Esto se ha ejecutado el año pasado, en el 2021. Y la siguiente. Vemos acá el esquema de los elementos. Acá había que especificar que los agregados debían tener grout. Grout es un mortero. Y esto, ojo, no era necesario colocar el grout en toda la altura. Entonces no era necesario colocar el grout en toda la altura. El grout era para evitar el efecto de deformación de las pilas en la capa específica de suelos orgánicos. Y finalmente tenemos acá la distribución de los elementos, ¿no? Como tenemos liquefacción y suelos orgánicos, también para cada módulo era necesario colocar pilas fuera del emplazamiento de la edificación. A ver. Bueno, mientras hacen las preguntas, bueno, quería recalcar, ¿no?, que estas soluciones de mejoramiento del terreno no son un tipo de cimentación, es una mejora del terreno, ¿no? Y resultan ser generalmente económicas, más rápidas que la cimentación con pilotes. No en todos los casos son factibles, hay algunos casos por las características propias de las estructuras o el espesor de suelo licuable que sí se requiere usar pilotes. O sea, esto no los reemplaza totalmente, es una solución intermedia, se podría decir. Y también hay un aspecto importante que en realidad en el Perú estamos en pininos comenzando, pero son soluciones amigables con el sistema. Y bueno, en otros países sí es importante el hecho de que dan puntos para las certificaciones LEED, ¿no? Edificaciones verdes. Entonces, acá, bueno, se está tratando de impulsar poco a poco, pero ya en otros países esto se toma en cuenta, porque las edificaciones con certificación LEED tienen beneficios tributarios, siempre la parte económica. Entonces, eso es algo que hay que irlo pensando a futuro también, ¿no? Listo, muchas gracias por ese consejo, ingeniera. ¿Le parece bien? Ya podemos comenzar con las preguntas. A ver, entonces las voy a leer acá. A ver, O si gusta, se las puedo leer yo también, como desee, ya, ingeniera. ya perfecto, me las lees y yo te las voy respondiendo. Perfecto. Cintia nos pregunta, ingeniera, buenos días. Una grava, ¿qué módulo de elasticidad en promedio presenta y qué ensayos en laboratorio me indica el valor de las constantes elásticas? Ya, mire, eso es un tema bastante álgido. El módulo de elasticidad en condiciones dinámicas se puede determinar con pruebas geofísicas. Sin embargo, el módulo de elasticidad en condiciones estáticas depende. Hay muchas metodologías que se han trabajado. Hay algunos ingenieros que trabajan
en función del NLSPT, otros que de frente trabajan de frente de tablas, y esto varía en rangos muy amplios. Entonces, se puede trabajar con tablas para el orden de magnitud. Sin embargo, particularmente yo cuando calculo asentamientos prefiero trabajar con valores directos, o sea, con valores del NLSPT, y usar metodologías probadas que tengan, con las que me pueda determinar los asentamientos en función de valores que realmente he medido y no he estimado. Entonces, sí hay diversas metodologías, inclusive en el NavyFAC hay formas de determinar el módulo de elasticidad, teniendo, en el caso de por ejemplo, en el caso de las arcillas, teniendo en cuenta el OCR, que es la presión de sobreconsolidación, y los valores de NLSPT. Sin embargo, todavía no hay un consenso en cómo determinar ese módulo de elasticidad en los suelos granulares, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado con el análisis de liquefacción, por ejemplo, ¿no? Que para los análisis de liquefacción había un montón de factores que trabajaban con el N30, el N60, los factores de corrección diferentes, hasta que hace unos años hubo lo que yo le llamo una reunión de genios, o sea, de los mejores especialistas, y se pusieron de acuerdo cuáles eran los parámetros con los que se iban a trabajar. Sin embargo, esto no ha pasado con el módulo de elasticidad. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de... Perdón, disculpe. sí, en el caso particular de las pilas de grava compactada, en realidad sí se han hecho muchísimos ensayos para un material prefabricado y compactado con la grava, ¿no? Entonces, en ese caso particular sí ya se tiene un módulo de elasticidad, un módulo de rigidez y a todas sus propiedades, debido a que es un material que se ha colocado y probado con determinadas características, ¿no? Pero en el suelo natural, sabemos que el suelo natural no es homogéneo. Aquí nuestro compañero Pedro nos hace una consulta. Ingeniera, si un suelo o una edificación presenta liquefacción, ¿qué tan buena sería la implementación de la técnica del jet grouting? ¿En el Perú se ha implementado esta técnica? Ya, no, definitivamente la técnica de jet grouting, que es la mezcla de suelo con cemento, no es aplicable para mitigar la liquefacción. O sea, podríamos hacer jet grouting en 1 metro, como una falsa zapata, pero como elemento para mitigar la liquefacción no es recomendable, no hay experiencias y no es una técnica aplicable, ¿no? Entonces, los mejores elementos para mitigar la liquefacción son o las pilas de grava compactada o las columnas de grava compactada. ¿Por qué? Porque primero, que por efecto de su instalación, densifican lo que está al costado. Segundo, porque absorben mayor resistencia al corte durante el sismo. Y tercero, que contribuyen como elemento de drenaje. Y finalmente tienes un suelo mejorado formado por el conjunto. En el caso del jet grouting, lo mismo que una inclusión rígida o un pilote, no te atenúa, no te mitiga la liquefacción. Ok, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Aquí un invitado hace la siguiente pregunta. Buenos días, ingeniero, una consulta. ¿Usted cuenta con alguna experiencia en el uso de estas columnas de grava en el rubro minero? Particularmente no he visto la consideración de columnas de gravas en el rubro minero. O sea, he visto en edificaciones industriales, colegios, plantas, pero sin embargo, plantas de agua, pero específicamente en el rubro minero no he visto, pero para una edificación convencional tranquilamente pueden utilizarse, ¿no? O también para una planta de tratamiento. Pero yo Perfecto. particularmente no tengo la experiencia, ¿no? Ok, ingeniera, perfecto, gracias. Otro invitado realiza la siguiente consulta. Al realizar la excavación y cuando se hace la compactación, ¿no se derrumba la excavación? Supongo que se refiere a cuáles serían los mayores peligros en realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Ya, es que dependiendo de las características del suelo, el sistema de instalación, por eso que hubo un video que lo había puesto en mi presentación, pero desgraciadamente no se vio. Entonces, cada empresa que hace estos sistemas tienen diferentes metodologías en función de las características
del suelo, si se puede excavar vertical o no. Entonces, cuando no se puede excavar vertical, bajan todo el mandril y en el interior agregan la grava y la van compactando sin retirar el elemento, ¿no? Sin embargo, no sé si a eso se refiere la pregunta, pero si se refiere a si está cerca a un talud, bueno, sí hay que guardar definitivamente una distancia al talud, porque acuérdense que se va a transmitir vibración y eso puede afectar a un talud que esté cerca, ¿no? Es más, o sea, si nosotros vibramos sin un control específico, podemos originar liquefacción y si hay una edificación pegada, puede liquefactar y puede producirse falla. Entonces, en esos casos hay que controlar y medir las vibraciones, o sea, hay que tomar determinadas consideraciones dependiendo específicamente del sitio, ¿no? O sea, cada caso hay que analizarlo, o sea, no, a veces dicen, ya, bueno, yo hago una mejora con columnas, pero no es solamente así, o sea, cada proyecto tiene que ser analizado en forma individual, no solamente por las características del suelo, sino lo que hay en el perímetro. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias por sus recomendaciones. Aquí nuestra compañera Cintia realiza la siguiente pregunta. Disculpe, esa pregunta creo que ya nuestro compañero Sandro la ha realizado. Entonces vamos a pasar con la pregunta de nuestra compañera Patsy. Ingeniera, ¿cuál es la gradación de la grava? A los materiales colocados, ¿cuánto de permeabilidad se ha considerado? Bueno, en el caso de las pilas de grava compactada, hay una gradación específica que es similar a un agregado de concreto, pero en el caso de las pilas, en el caso de las columnas de grava, la gradación es más amplia, ¿no? Entonces, dependiendo de esa gradación, se toman en cuenta esas características que va a alcanzar el suelo para hacer el diseño, ¿no? Específico. Pero en el caso de pilas de grava compactada sí es como un agregado de concreto, ¿no? Un agregado grueso. Gracias, ingeniera. Nuestro compañero Emanuel pregunta, ¿cómo se puede evitar el desmoronamiento al momento de la perforación en arena? Cuando perforan en arena baja un mandril completo hasta la parte inferior y de ahí van agregando la grava y van levantando. O sea, es como cuando uno hace una perforación normal, ¿no? Tienes que dejar, cuando eso es una perforación normal, colocas un casing y para evitar que se desmorone, o sea, no hay otra alternativa. O sea, pones el casing y vas levantando después, ¿no? Gracias, ingeniera. Justamente nuestro compañero Manuel hace otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia significativa en variar parámetros geométricos como el diámetro o longitud-profundidad de la columna? Sí, claro que sí. O sea, cada pila o columna se diseña. O sea, en el caso de las pilas de grava compactada, el diseño considera las columnas como unos resortes y analiza la capa superior de mejoramiento y después la capa inferior. En el caso de las columnas, normalmente usan el método de PRIP que consideran el área de reemplazo, pero todo eso depende de longitud, o sea, la longitud básicamente depende del suelo, el diámetro, el espaciamiento, o sea, para cada caso hay que hacer un diseño, ¿no? Y por eso es que cuando se hacen estos mejoramientos tienen que venir acompañados de una memoria de cálculo. O sea, no es que yo simplemente vengo y pongo las columnas, ¿no? Hay que calcular el diámetro. Generalmente el diámetro depende también de la disponibilidad de los equipos de la empresa. Pero lo que sí puede variar es la longitud, el espaciamiento, esas son las cosas que pueden variar, ¿no? Gracias, ingeniera. Y bueno, yo tenía también una pregunta en lo personal. Quería realizarle lo siguiente. ¿Cuáles serían las principales dificultades que existen cuando se realiza la instalación masiva de las pilas de grava compactada? Porque en la presentación que usted ha realizado ha mostrado que se ha realizado 1000, 1200, una gran cantidad, ¿no? Entonces tenía esa consulta, ingeniera, por favor. Bueno, justamente presenté un colegio donde habían puesto solamente 400, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los equipos son grandes, hay algunos equipos un poco más chicos, pero hay que ver si hay disponibilidad de acceso, cómo están las edificaciones del costado, si las edificaciones del costado están muy deterioradas, son muy antiguas, de repente
pueden ser afectadas por las vibraciones que se producen, ¿no? Entonces hay que hacer control siempre hay que hacer una evaluación completa, ¿no? Tuve un caso donde en Huarmaca, en el norte del Perú, donde las pilas de grava eran perfectas como sistema de solución, pero el acceso a la zona no permitía que lleguen los equipos, entonces se tuvo que optar por un reemplazo de suelos con capas chicas, ¿no? Entonces son varios factores que hay que evaluar, ¿no? Pero de colocar pocas pilas, no hay ningún problema de colocar pocas pilas. Si son pocas pilas, de repente te las colocan en 10 días. El problema es todo el contexto, ¿no? Y obviamente tiene que haber acceso para los equipos. Ah, ok, ingeniera, perfecto. Esa información no la había considerado. Nuestro compañero Renato realiza la siguiente pregunta. Buenas tardes, ingeniera. Usted ha mencionado en todos los casos de mejora pilas de grava y al inicio de la clase dijo que estas se diferencian de las columnas de gravas por su metodología. En este caso, ¿cómo habría sido la implementación de columnas de grava y qué diferencias habrían? Ya, son dos sistemas diferentes, ¿no? Hay diferentes. Inicialmente solamente iba a hablar de pilas de grava, pero quise poner un ejemplo de columnas de grava y puse el de ejemplo de macro, que son columnas de grava, ¿no? Cada empresa ha desarrollado una tecnología de diseño para determinar el espaciamiento entre pilas y entonces las pilas de grava normalmente trabajan con la metodología de los resortes de Larson, que consideran la capa de suelo mejorada y la capa de suelo sin mejorar y consideran los asentamientos y el comportamiento de suelo de ambas capas y consideran a las pilas como resortes. El método de PRIP trabaja más por áreas de reemplazo y toma en cuenta las propiedades tanto del suelo circundante como de las columnas. Ambas son válidas, cada empresa ha desarrollado su tecnología, por eso es que siempre es importante de que a cada una se le pida su metodología y sus memorias de cálculo, ¿no? Para decidir. Gracias, ingeniera. Ok, aquí un usuario, un invitado realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor reto aplicando las tecnologías mencionadas en su presentación para mejoramiento de suelo, en particular para mitigar la liquefacción? Bueno, la verdad que mi primer método fue aceptar que vinieran las pilas de grava compactada, porque bueno, yo había visto la construcción, tuve la oportunidad de participar en el año 1984 en ese proyecto que mostré con una foto muy antigua, donde se usaron varias tecnologías y bueno, finalmente se quedaron con unas pilas de grava compactadas que se hacían con otra metodología que ya no se usa, que las hizo Terrates en esa época. O Franklin en esa época. Mi mayor reto ha sido aceptar que vengan y por eso que antes que vengan comencé a hacer un montón de canchas de prueba, ¿no? Por ejemplo, antes de aceptar y poner mi firma de que sí, esto mejora, bueno, me fui a Estados Unidos a ver cómo las hacían, me fui a Puerto Rico para ver cómo las hacían, me fui a algunos talleres y con todo tuve la oportunidad de participar en canchas de prueba y verificar que efectivamente esto funcionara, ¿no? Eso fue realmente mi mayor reto, aceptarlo, ¿no? Ahora, bueno, ya es una técnica aceptada, pero partir de que no se hacía a que se hiciera y tú ser responsable, eso siempre es un reto, ¿no? Oh, ingeniero, muchas gracias. Esa información, la verdad, creo que la gente está un poco interesada en saber un poco más respecto a su experiencia profesional. Ok, nuestro compañero Manuel está rezando otra pregunta, está muy interesado en el tema. ¿Cómo se puede evitar el desmoronamiento de la perforación de la arena? Eso creo que, no, ya lo había comentado, disculpe. Ok, ¿se ha utilizado algún software para el modelamiento antes de la ejecución o los resultados se ven mediante ensayos posteriores a dicha ejecución? Normalmente las empresas que brindan estos mejoramientos tienen un know-how y no te dan la información. Bueno, yo tengo cierta información, pero la mejor manera de verificar es hacer el control de calidad y el control de calidad ya es diferente que el control de calidad de un relleno compactado, ¿no? En este caso, el control
se pueden partir de canchas de prueba, como lo he mencionado en varios casos, y eso es algo que recomiendo para terrenos grandes o terrenos con dificultades específicas, y después hay que hacer pruebas de módulo o pruebas de carga para verificar el resultado, y bueno, si pueden hacer pruebas intermedias entre los elementos, si en los cálculos se ha considerado una mejora del terreno circundante, también es bueno hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando en Talara se hizo mejoramiento con columnas de grava, se hicieron pruebas, se hicieron perforaciones, eran columnas de grava un poco más grandes, se hicieron perforaciones dentro de las columnas y perforaciones entre las columnas, ¿no? Y estos fueron evaluados por la empresa proveedora. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Vamos a pasar ahora ya con las últimas preguntas, porque ya el tiempo, ya entiendo que usted es una persona muy ocupada, así que vamos a pasar ya a las últimas preguntas. Ok. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. De nuestro compañero, de nuestra compañera Cintia. ¿Las pilas de agregado para presa es recomendable o sería mejor las inyecciones de mejoramiento? Eso depende del suelo, ¿no? Si tenemos, o sea, por ejemplo, no he mostrado resultados de pilas de grava bajo presa, por ejemplo, que hay suelos cohesivos que pueden consolidarse, pero también se usan, ¿no? En la bibliografía pueden encontrar que se han usado, y estas pilas de grava te ayudan a acelerar las deformaciones que se producen por consolidación y poder construir la presa. O sea, eso es totalmente aplicable. En el Perú no se han hecho muchas pilas de grava bajo terraplenes. Sin embargo, en Ecuador había una experiencia, y eso sí está publicada, de un gran terraplén para una carretera, y se trabajó una zona en forma convencional, se colocó el terraplén sobre el suelo natural, y después hubo un tramo amplio donde se colocaron las pilas de grava bajo el terraplén. Y cuando hubo el sismo de Ecuador, la parte que no tenía las pilas de grava falló, y la de las pilas de grava no falló. Entonces eso es una experiencia y una prueba, ¿no? Ah, ok. Eso ha pasado en Ecuador. Claro, sí. Hace poco tengo entendido. Sí, 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 sí. Ok. Sí. Gracias, ingeniera. Nuestro Pero compañero William, sí, sí. ingeniera, adelante. Sí, pero en el Perú no se han trabajado ese tipo de casos, ¿no? Pero definitivamente sí es aplicable, ¿no? Ah, ok. Claro, ingeniera. Nuestro compañero William realiza una de las últimas preguntas. ¿Qué tanto es afectado la eficiencia del uso de las pilas ante el clima? Por ejemplo, en precipitaciones, ¿qué tanto es afectado? Muchas gracias. En nada, en nada. Acuérdense que es un suelo gravoso, permeable, generalmente con mayor permeabilidad que lo que está circundante, por eso que en el caso de la licuefacción te ayuda a a disipar la presión de poros, ¿no? Pero el clima no lo afecta en nada, ni en la construcción tampoco, salvo que, bueno, que esté inundado y, bueno, tendrás que hacer un terraplén para trabajar mejor. Claro, en casos un poco extremos, ¿no? Sí. Perfecto, ingeniera, gracias. Vamos a ya pasar a las dos últimas preguntas, donde un invitado realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de realizar los ensayos de carga estática a las columnas de grava? Bueno, es la misma importancia cuando haces un relleno compactado, ¿no? Verificar las condiciones de diseño. Ujú. ¿Qué pasa si de repente tú diseñaste con una prueba de módulo de 250, por decir, y obtienes 200? Eso significa que esto no está trabajando correctamente y de repente tienes que poner más pilas. O lo mismo Claro, si si estás controlando asentamientos, si te sale un asentamiento mayor y no cumple, tendrás que poner pilas adicionales. O sea, esto es un poquito diferente a lo que pasa con un relleno compactado. No pasó y tendrás que levantar, recompactar, rehumedecer, escarificar. Bueno, hay varias soluciones. En este caso, la única solución es poner pilas adicionales. ok, ingeniera, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar ya a la última pregunta de nuestro compañero Renato. Dice que él ha leído que las técnicas de columnas de grava se pueden implementar en varios tipos de suelo. Entonces, ¿cuál sería su diferencia entre su instalación en arenas y en arcillas? Y asimismo, ¿sería recomendable realizar un modelo de estas en Plaxis? Mira, el Plaxis básicamente te sirve para modelar
la estructura y las cargas que van a transmitirse al suelo, y obviamente se necesita los resultados de praxis para ver las cargas que se van a transmitir. Dependiendo del tipo de suelo es que realmente se diseñan las pilas, y al diseñar las pilas, ¿a qué me refiero? A definir el diámetro y el espaciamiento. La profundidad va a depender del tipo de suelo, ¿no? Entonces, no hay exactamente un programa Praxis, pero sí hay algunos programas que te ayudan a modelar este suelo con estas columnas, que son programas que se están desarrollando, pero el Praxis básicamente te pide que le des un valor de coeficiente de reacción de rasante o coeficiente de balasto representativo de todo el conjunto, ¿no? Ok, ingeniera. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por su excelente ponencia y por responder todas las preguntas. Sabemos de que han habido una serie de problemas técnicos al comienzo de la presentación, pero de igual forma, todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil GUPC nos encontramos agradecidos con su persona por aceptar compartir su valiosa experiencia y enseñanza con nosotros y con el público asistente. Por otro lado, nosotros le queríamos dejar presente la invitación a participar en futuras conferencias con nosotros. Agradecemos nuevamente su brillante participación apoyándose en este congreso, deseándole éxitos y muchas bendiciones. Si a usted le parece bien, podría dar unas palabras de despedida al público asistente para dar por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Más bien disculpen los problemas de la presentación. La verdad que sí, desde anoche estaba preocupada con el tema de los videos, por eso que los puse todos adelante. Dije, bueno, una vez que solucione el tema de los videos, Claro, sí. ya continúo. Pero bueno, no sé qué pasó, que de repente estaba presentando y se fue, ¿no? Entonces disculpen por eso, pero bueno, he tratado de organizarla de la mejor forma, y he tratado de mostrar la versatilidad del sistema de mejoramiento, ¿no? Mostrar diferentes tipos de obras, diferentes tipos de suelos, diferentes problemáticas, diferentes áreas y diferentes partes del Perú, ¿no? Claro, ingeniero, sí. Muchas gracias más bien de nuevo por su asistencia, por su conferencia. Sé, por los problemas técnicos no hay ningún problema. Si le parece bien, los videos de YouTube se los vamos a compartir a todos los participantes para que lo puedan ver con más calma posteriormente. Y bueno, ya para finalizar la conferencia, todo el público asistente, todo el capítulo estudiantil, mi persona, nuestro compañero Sandro, que se le fue el internet, le agradecemos mucho por estar casi ya 2 horas y media con nosotros. Y bueno, le deseamos muchos éxitos en todo lo que usted esté trabajando y lo que venga para su trayectoria profesional y académica. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese, ingeniera. Muchas gracias. Gracias.